en este momento al envío del Ministerio de Educación. Hoy, desde la Feria del Libro 2026, desde el stand Las Cuchas tenían razón del Ministerio de Educación. Hoy con unos invitados muy importantes para nosotros desde el sector educativo. Estamos con Lorena Vela, tutora de la institución educativa El Bosque, y con Luis Rodríguez, orientador de esta misma institución de Soacha, Cundinamarca, quienes ellos nos van a hablar en este momento sobre habilidades para la vida, así se construye ciudadanía desde los centros de interés. Para nosotros como Ministerio de Educación es un privilegio contar con personas como ellos, quienes nos van a contar cómo estos proyectos educativos han transformado la educación del país, especialmente en el municipio de Soacha. Lorena, bienvenida, y Luis, bienvenidos a este espacio que les ha brindado el Ministerio de Educación para que puedan hablar de ese hermoso proyecto que habla sobre todo ese tema de habilidades socioemocionales. Muchas Contémosle gracias. a las personas que se conectan en este momento y que están viendo este en vivo, cómo ha sido ese proyecto que ustedes han implementado en la institución educativa El Bosque de Soacha. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros iniciamos con este proyecto alrededor de 4 años. Desde el trabajo con el PTA iniciamos con unas cartillas derivado de la pandemia, donde los chicos de primaria trabajaban en el desarrollo de habilidades emocionales. A partir de eso empezamos a evidenciar varias problemáticas que de pronto antes no se habían visto, digamos, como a gran escala en la institución, y hablando con el equipo directivo y con el orientador del colegio, nos dimos cuenta que era necesario empezar a implementar una competencia socioemocional en la institución. Nosotros en la institución trabajamos sobre varias competencias que son transversales a todas las áreas, y pues nos dimos cuenta que era necesario iniciar con el trabajo de la competencia socioemocional. Antes de empezar la entrevista, tú me contabas junto con Luis que ustedes creían que habían sido como los pioneros en este proceso, pero actualmente existe la ley 2383 del 2024, la 2491 de 2025, en los cuales se estableció la educación socioemocional. Pero cuando ustedes ya les llegaron como esos lineamientos y les llegó como esa ley, ustedes ya tenían casi todo establecido para la institución educativa El Bosque. Entonces, digamos, ¿cómo fue ese proceso y cómo fue también, digamos, lo emocionante de saber que ustedes ya habían adelantado todo este proceso en la institución, Luis? Claro que sí, buenas tardes para ti y para todas las personas que se conecten. Sí, pues nosotros, después de pues, esa introducción que hace Lorena en el marco de las diferentes propuestas socioemocionales que tenían las cartillas, pues iniciamos y comenzamos a evidenciar, digamos, en el transcurso de la implementación, comenzamos a evidenciar nuevas necesidades, aspectos que habían que ajustar, y tiempo después de su implementación, pues recibimos el respaldo de la institución, el reconocimiento de la Secretaría de Educación, y posterior a eso ya comenzaron a salir estas leyes de educación socioemocional. Cuando nosotros comenzamos a revisar las leyes, nos damos cuenta que mucho de lo que planteaban ahí nosotros ya lo habíamos trabajado, ¿sí? Que era primero darle un lugar al tema socioemocional, la educación socioemocional en las instituciones educativas. Eso ya lo habíamos logrado, ya habíamos sensibilizado, ya habíamos ponderado la necesidad de trabajar ese tema de habilidades socioemocionales. Posteriormente, el tema de incluirlo en el currículo, y nosotros ya lo hemos incluido en nuestro currículo, ya teníamos mallas establecidas, ya hacía parte de nuestro PEI, ya hacía parte de nuestro sistema institucional de evaluación de estudiantes, y por último ahora salió la de la cátedra socioemocional, y nosotros digamos que eso también ya lo tenemos resuelto. ¿Cómo lo tenemos resuelto? Transversalizamos la educación socioemocional, como lo decía Lorena, lo convertimos en una competencia de la institución, y al convertirlo en una competencia de la institución, el tema de la cátedra ya no se ve solamente como un espacio de una clase, sino se ve como un elemento de educación transversal en el que todos los actores están involucrados y suman esfuerzos para que se pueda pues desarrollar todo ese tema de habilidades tanto personales como en la interacción con otros en nuestros estudiantes. Lorena, tú también me hablabas que muchas veces nosotros hablamos de emociones buenas, emociones malas,
También hablábamos, digamos que un tema que a veces puede ser como muy reacio para los estudiantes, para los padres de familia, hasta para los mismos docentes, porque digamos ustedes empezaron a implementar este proyecto después de la pandemia porque encontraron como esa razón de ser, de trabajar más allá de simplemente dar una clase de ciencias, de sociales, de matemáticas, empezaron a ver lo socioemocional como algo importante en el desarrollo de los estudiantes. Tú me decías que iniciaron un proceso de alfabetización socioemocional. Digamos que eso es un nombre que uno dice, cómo fue ese proceso, pero ustedes necesitaban que tanto los docentes como los estudiantes empezaran a conocer esos términos que hacía referencia a todo ese tema socioemocional. Explícame y explícale a las personas que están conectadas en este momento cómo fue esa alfabetización y lo bonito que fue para la institución. Ok, sí. Nosotros, digamos que el fuerte del proyecto en este momento es la obra socioemocional. Inicialmente, cuando el proyecto surge el primer año, nosotros lo que quisimos fue alfabetizar, exactamente como tú lo dices, a los estudiantes y a los docentes en el desarrollo socioemocional. Entonces, digamos, en este momento nosotros trabajamos las guías por niveles de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, pero lo que quisimos hacer en ese primer año fue una alfabetización. ¿Qué quiere decir eso? Que los estudiantes supieran y los padres de familia y los docentes al mismo tiempo que no hay emociones buenas y malas, ¿sí? Nosotros siempre tenemos esa como preconcepción de que hay emociones buenas y malas. Muchos estudiantes expresaban que llorar era malo, que en la casa no se les permite llorar, que no se les permite estar tristes. Entonces, el primer año lo que hicimos fue que los estudiantes aprendieran primero a entender que no hay emociones buenas y malas, sino que todas las emociones son necesarias, vivirlas y transitar por ellas, ¿sí? Entonces empezamos a construir esa obra socioemocional desde que los estudiantes conocieran cuáles son las emociones básicas, cuáles son las funciones de esas emociones básicas y cómo transitarlas o gestionarlas de una forma mucho más asertiva. Tú hablabas en la intervención de esa hora socioemocional, esa hora socioemocional en donde estudiantes y profesores tienen como una conexión, pero expliquémosle a las personas cómo es ese proceso y cómo en teoría es esa cátedra de esa hora y cada cuánto la realizan en la institución educativa. Bueno, la hora socioemocional es un espacio, como se menciona, de una hora de clase. Es un espacio que interrumpe la dinámica cotidiana, donde el profe de cualquier área, matemáticas, español, cualquiera que sea, interrumpe un momento su clase, ya sea la tercera, cuarta hora, se define previamente, y comienza a desarrollar con los chicos una guía que previamente fue construida por el equipo dinamizador del proyecto. Esta guía pues tiene diferentes temas. Al inicio pues era la alfabetización emocional, entonces profe, hable de las emociones con los estudiantes, qué creen los estudiantes que son las emociones, qué preconceptos tienen, compártale cuáles son las definiciones que existen, compártale que no hay emociones buenas o malas. Y así con diferentes temas. Y esto fue y ha sido muy enriquecedor, porque es un momento de conexión diferente. Los profes siempre tienen una conexión con sus estudiantes, pero hablar de las emociones, hablar de lo que yo siento, hablar de cómo es mi relación con mi entorno, con mi familia, con mis compañeros, eso genera otra conexión, genera unos niveles de confianza mucho más altos y permite que todo el mundo se sensibilice sobre algo que debería ser muy claro, y es la otra persona es un ser sintiente. Le pasan cosas buenas, le pasan cosas malas, sobre eso tiene unas emociones, unos sentimientos, y muchas veces no puede tramitarlos, no puede transitarlos. Entonces la hora socioemocional se convirtió en ese momento donde se pausa la cotidianidad y se genera un vínculo especial entre docentes y estudiantes, entre los mismos estudiantes, para tener un momento quizás de desahogo, quizás de construcción, quizás de reflexión, como te decía, con una guía intencionada, que tiene unos pasos, que tiene unos puntos, y que a partir de actividades lúdicas busca que las diferentes habilidades socioemocionales se desarrollen en los estudiantes y al mismo tiempo en los docentes. Luis, tú tocabas un punto muy importante y es que a veces nosotros no somos empáticos ni con la familia y a veces mucho menos con un compañero de trabajo o con un compañero en el salón de clases.
digamos que ese espacio de la hora emocional que me parece que es un nombre muy bonito porque es dejar a un lado el, o sea, la educación, la formal, en donde tal vez el profesor de matemáticas esté enseñando sobre divisiones, sobre multiplicaciones, pero decide hacer una pausa para hablar con sus estudiantes y tener esa cercanía. Digamos que a veces uno tiende a juzgar a las personas de, ay, es que este llegó de mal genio, es que este le cambia el ánimo, pero uno no sabe el contexto en el que realmente se desenvuelven las personas y el mundo en el que viven, ¿no? Antes de iniciar este en vivo, tú me decías que en una de esas sesiones había pasado que una de las alumnas les había confesado que su hermano se había suicidado y que ella había presenciado como ese momento. ¿Cómo manejaron ustedes ese tema y cómo los compañeros después fueron solidarios con la niña? Claro, pues digamos que este trabajo de la hora socioemocional genera algo y es la apertura. Y con la apertura pues hay que prepararse para lo que pueda venir de esa apertura. En este caso que te comento, pues fue que el profesor se enterara, porque no lo sabía, que muchos de sus compañeros del salón se enteraran, el círculo más cercano de la estudiante era quien lo sabía, y eso pues definitivamente le cambia la percepción. Definitivamente uno deja de ver que hay otro a mi lado u otra a mi lado, sino que comienza a entender que hay una persona que siente y que ha vivido cosas a mi lado y que lo que yo haga puede ayudar a que esté mejor o quizás a que esté peor. Entonces, ayuda a la identificación de estas situaciones. Después de la identificación, pues ya se comienza a hacer un abordaje con la estudiante, a mirar, a hacer una valoración pues desde el área de orientación de cómo se encuentra todo su tema emocional, afectivo, mirar si hay un buen proceso de duelo, si no, si se requiere activar rutas, atención. Y además de eso, pues implica también que en el salón pues se comience a trabajar más de ese tema, ¿sí? Y ya no necesariamente la iniciativa es de la hora socioemocional, ya la iniciativa pues sale de los mismos profes. Venga, tenemos eso y tenemos que tener más cuidado, por ejemplo, cuando hablamos de esos temas con nuestros estudiantes, porque ocurre y aunque no sepamos, pues podemos afectar quizás en cosas que digamos, en ejemplos que pongamos, ¿cierto? Entonces ahí toca como eso, la identificación, la hora socioemocional permite identificar dificultades emocionales de los estudiantes, permite que los docentes pues se sensibilicen y empaticen igual los estudiantes, permiten que desde el área de orientación se puedan activar rutas si es necesario y se pueda hacer también un proceso de acompañamiento y seguimiento pedagógico. Digamos, en la institución educativa, el Bosque, ustedes han hecho que las emociones tomen un protagonismo muy importante en el desarrollo también como de habilidades y todos estos temas que conllevan el tema de la educación. Ustedes también me decían que la evaluación también es distinta, o sea, en los colegios normalmente a ti te evalúan si llegas temprano, si tienes el uniforme, si asistes a tales actividades. Ustedes también a través de esta iniciativa han hecho que la evaluación se tome de una manera distinta, Lorena. ¿Cómo le podemos explicar también a las personas que están conectadas cómo ha sido ese tema de la evaluación para ustedes? Que no es como algo psicorrígido, sino que lo evalúan de una manera distinta. Sí, nosotros quisimos pasar a un proceso de una valoración más cualitativa, ¿sí? Es decir, nosotros como profes muchas veces estamos acostumbrados a valorar al estudiante en convivencia, si porta bien el uniforme de la institución, si llega temprano, si está de pronto sentado en el aula, digamos, atendiendo. Y nosotros quisimos darle un vuelco a esa valoración de convivencia en la institución. Entonces lo que dijimos fue, bueno, profes, vamos a valorar más el hecho de que un estudiante tenga empatía por su compañero, ¿cierto? El hecho de que se pueda comunicar de forma asertiva con sus compañeros, de que pueda resolver un problema, de que tenga una posición frente al reconocimiento del otro, más que aportar bien su uniforme y a, digamos, estar puntual o hacer otras cosas a las que estamos acostumbrados en la convivencia. Eh, diseñamos una rúbrica propia donde el estudiante hace una autoevaluación diciendo, bueno, pienso que en este aspecto de resolución de problemas estoy bien, pero creo que me falta un poco más escuchar más a mis compañeros, por ejemplo.
Y también hacemos una valoración con las familias. Las familias también asisten al colegio cuando hay informes académicos, también hacen una valoración del estudiante y el estudiante también valora el acompañamiento de su familia. Entonces eso se convierte más que en una nota, en una valoración de la familia y de las habilidades emocionales de nuestros estudiantes. Tú tocabas un tema muy importante y es el tema de la familia. Yo pienso que si pues ustedes al final hacían un trabajo con los estudiantes, pero lo que decía Luis también en su momento, yo le puedo decir al estudiante, llorar está bien, sentirte triste también está bien, que estés alegre todo el tiempo también está bien, pero muchas veces esos niños llegaban a la casa y esos jóvenes y en las familias les decían, es que llorar no está bien o sentirse triste no está bien. Ustedes involucraron, hicieron un proceso también súper bonito con las familias en donde esa cátedra socioemocional también está llegando a ellos. Yo quiero que le contemos también a las personas cómo ha sido ese proceso, Luis, con las familias, porque esto ya es un trabajo con profesores, con estudiantes y ya está llegando a las familias. Claro que sí. Precisamente en el caminar del proyecto, los mismos profes, las mismas profes en las reuniones de retroalimentación nos decían, creo que vamos bien, pero la familia es una parte importante del proceso educativo y más si es el socioemocional. Entonces nosotros creamos, ya existía pues el tema de escuelas de familias, escuelas de padres. Nosotros le dimos un carácter diferente, un nombre diferente. En nuestra institución se llama Encuentros de Familias Bosquistas, encuentros para que se sienta que es algo mucho más ameno, de familias, porque entendemos que las familias pues son diversas, no necesariamente es la familia tradicional. Y lo que hacemos allí precisamente y en lo que nos encaminamos fue a alfabetizar, ¿sí? ¿Qué son las emociones? No hay emociones buenas y malas. El manejo de las emociones es a lo que hay que apuntarle. La validación emocional es muy importante. El ejemplo es muy importante. Y no creyendo que las familias per se sean malas, sino entendiendo que hay unos contextos que nos llevan a eso, que hay una historia también que nos lleva a eso. Pues este tema socioemocional es relativamente nuevo. Nosotros no fuimos educados necesariamente con las mejores pautas de crianza o con un conocimiento muy amplio de nuestras papás, de nuestras mamás, de nuestras familias sobre el tema, pero sí creemos que hay pues una historia, una cultura, un sistema también que hace que el tiempo en familia sea reducido y entonces el tiempo ya no es de cantidad, sino debe ser de calidad y lo que queremos precisamente y lo que hemos hecho es darle herramientas a las familias para que el tiempo con su hijo, con su hija sea de calidad, para que las emociones no sean un tabú, para que las emociones no sea algo que se satanice, sino que sea algo que se trabaje, que se entienda y que se valide. Y entender no solamente el tema emocional individual, sino que si yo estoy bien, tengo la posibilidad de interactuar con el otro. Por eso se llaman competencias socioemocionales, no se queda en lo individual, sino lo social es muy importante. Entonces, como yo me exprese con mi hijo, va a generarle unas pautas de cómo él se va a expresar también con las personas que le rodean. Bueno, y como las experiencias positivas y constructivas, pues se resaltan, ustedes también me contaban ahora que han ganado ya dos experiencias significativas, y pues yo quiero saber cómo ha sido ese proceso, porque ustedes cuando me hablan del proyecto, se les nota el amor que tienen por eso, o sea, se les nota el gusto que tienen, porque tomaron el liderazgo antes de que saliera una ley, porque decidieron que estudiar las emociones era muy importante, digamos, para la institución y para ustedes como tutores y como orientadores. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de las experiencias significativas que me dijeron que eran dos que han ganado hasta el momento? Bueno, sí, al principio yo te comentaba que esto nació del mismo contexto, ¿sí? Los mismos estudiantes nos dieron pautas para nosotros decir, venga, trabajar las emociones es supremamente importante, lo académico es importante, pero lo humano, lo social también es importante, ¿sí? Si un chico llega a la escuela motivado por lo que se hace, si el profe lo escucha, cosas que de pronto muchas veces en la casa no puede decir, el chico va a tener una oportunidad para expresar lo que siente y para sentirse mejor dentro del colegio. Digamos que de ahí nace, nos encontramos con la parte de la coordinación, con la parte de orientación y con mi parte como tutora, pues nos une, digamos, la pasión por la educación más humana y de ahí pues planeamos inicialmente nuestro proyecto.
En el año 2023 fuimos reconocidos como mejor experiencia a nivel convivencia a nivel municipal de la Secretaría de Educación de Soacha, pues precisamente por ser pioneros en este tema, como te comentábamos, por ser, digamos, por dinamizar esa importancia y crear pues esa competencia socioemocional en nuestra institución. Nosotros le hemos venido dando trámite y hemos venido alimentando pues con los docentes, con los padres de familia, con las directivas, y nuestro proyecto ha crecido a partir de las necesidades de los estudiantes uno y también del apoyo de nuestros compañeros. Nuestros compañeros todo el tiempo están retroalimentando el proceso, dándonos ideas, diciendo, mire, deberíamos trabajar esto, deberíamos hacerlo por este lado, y nosotros como que nos encargamos de recopilar esas sugerencias de los compañeros. Entonces nuestro proyecto se ha ido fortaleciendo, hemos trabajado muchas actividades, como te comentábamos anteriormente, y en el año 2025 también ganamos el reconocimiento a la mejor experiencia significativa en educación socioemocional. Entonces, pues estamos en ese proceso. Bueno, qué chévere cuando las cosas se hacen con amor se reconocen, ¿no? Ese trabajo arduo que tú decías que no solamente tú podrías decir, esto es un trabajo de los dos, pero todo el tiempo han hablado de esto, es un trabajo en equipo. Los profesores al principio como que decían, pero bueno, yo cómo voy a explicar las emociones si ni siquiera las identifico, pero como que fue todo un proceso en el que ustedes fueron dándole como ese amor y diciéndole a los profes, hagámosle que podemos como cambiar lo que tú decías de no solamente dar las clases de lo que se tiene que dar, que es matemáticas, español, química, sino que empecemos como a estudiar esas emociones. Pero también las actividades no son solamente en el colegio, porque ustedes también me contaban que iban a cine una vez en el semestre a ver películas que estén en cartelera, pero que tenían un mensaje específico que ustedes después lo trabajaban en esa obra emocional. Entonces ven películas como Cómo entrenar a tu dragón, Lilo y Stitch, pero digamos, contémosle a las personas cuál es el objetivo de tener esas actividades para que las puedan trabajar de ustedes después en la obra emocional. Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que eh, los tiempos han cambiado demasiado, las tecnologías de la información pues es lo que está a pedir de boca, es lo que más tienen acceso pues todas las personas, en especial nuestros estudiantes que sí son nativos digitales, ya nacieron con el celular al lado, y pues en ese sentido entendemos que la educación tiene que irse ajustando a las necesidades del contexto y no ajustarse en el sentido de replegarse y adaptarse, sino tomar el contexto y resignificarlo y buscar que los estudiantes pues a partir de eso le puedan sacar el mejor provecho. Entonces desde ahí surgió la idea de ir a cine, de ir a ver películas. Llegamos a la conclusión de que cualquier película se le puede hacer diferentes tipos de análisis, diferentes niveles de análisis, y nosotros dijimos, pues el análisis que nosotros queremos hacerle desde nuestra institución y que nuestros estudiantes hagan es desde lo socioemocional. Entonces ya mencionabas unas películas donde tocan el tema familiar, donde tocan el tema del manejo de emociones, donde tocan el tema de interacción con el otro, de asertividad, de toma de decisiones responsables. Entonces a partir de eso nosotros vamos a cine con los chicos, acompañados con los profes, tenemos un momento de dispersión y después a eso lo complementamos y lo intencionamos aún más poniendo una guía socioemocional que busca no preguntar sobre la película en un primer nivel de lectura, sino más bien en un nivel de lectura inferencial, crítico. ¿Cómo crees que el personaje pudo mejorar la relación con su papá? ¿Cómo crees que pudo haber sido el papá en el momento en que el personaje se sentía frustrado? ¿Te has sentido como el personaje? Cosas que llevan a los chicos a reflexionar y a sacarle mayor provecho a tanto contenido que hay. Yo creo que también ahí damos un ejemplo de que el contenido hay que ser muy críticos frente al contenido y siempre ir y profundizar un poco en lo que nos están dando las redes sociales y el entretenimiento en general. Entonces ese es como el sentido. Buscar un momento de dispersión, intencionarlo para que eleve la motivación y los estudiantes sientan, como decía la profe Lorena, que en el colegio uno puede ir a aprender muchas cosas, no solamente lo de las materias. Tú decías que habían pues muchas actividades lúdicas, el cine pues
a mí me hubiera encantado que en el colegio me hubieran llevado a cine, así sea una vez al semestre, a ver una película y que obviamente después me preguntaran sobre todo el tema socioemocional para tener como una visión, porque al final lo que tú dices, las imágenes, una película nos puede enseñar más que cualquier, un libro, un texto largo. Entonces, digamos que ese tipo de actividades también nos ayudan a nosotros a conocer más de fondo. Ustedes me contaban que habían actividades como el monstruo come miedos, el botiquín de las emociones, las gafas de la empatía. Entonces, ustedes también han hecho que esas actividades pues como que sean muy lúdicas y que los estudiantes se interesen por desarrollarlas. Lorena, ¿cómo ha sido ese proceso con esos? Pues esos fueron algunos de los nombres, pero ustedes tienen mucho más nombres Sí. sobre esas actividades que hacen. Sí, así es. La idea de nosotros es motivar a los estudiantes a que este tema realmente toque sus vidas, toque sus familias, toque el contexto. Pues digamos, uno en las redes encuentra mucho material, pero nosotros hemos tratado de adaptarlo también a las necesidades de los estudiantes. Entonces, con los niños pequeños, digamos en ese primer nivel donde los niños sufren mucho de miedo, de pánicos, cuando se enfrentan a llegar al colegio nuevos en los niveles iniciales. Entonces, por ejemplo, allí trabajamos al monstruo de la cajita del miedo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de tantas actividades. Entonces allí lo que hacen los niños es que en un papelito escriben qué les da temor, por ejemplo, del colegio, de la familia o de cualquier cosa, y ellos mismos diseñan su cajita con su monstruo, llevan los materiales al colegio, junto con la docente lo construyen y lo que ellos hacen es introducir esos papelitos donde escriben qué les da miedo en el monstruo para que el monstruo se los coma, ¿sí? Entonces, digamos, eso ya simboliza que yo empiece a dejar esos miedos y los empiece a afrontar. Por ejemplo, las gafas de la empatía, que ya es como para un nivel de ciclo 2 de cuarto y quinto. Entonces es hacerle a los chicos una lectura de sensibilización de por qué la empatía es importante y luego ellos hacen un trabajo de diseñar unas gafas como ellos quieran y demás y se los ponen para que puedan mirar el mundo ahora desde los lentes de la empatía, ¿sí? Es asumir una posición crítica, una posición social, política, de decir, bueno, voy a mirar estos problemas ya desde el lugar de la empatía porque me puse las gafas de la empatía, ¿sí? Es reconocer al otro, encontrar en el otro que también es una persona como yo, es una persona sintiente y que debo ser empático frente a lo que a él le sucede. ¿Sí? Y otras actividades, digamos en bachillerato ya trabajamos con círculos de la palabra, donde los chicos se reúnen en torno a un tema, dialogan o con respecto a un texto y pues ellos dialogan sobre su manejo emocional. Ahí hemos encontrado muchísimas cosas también que nos han ayudado pues a trabajar todo ese tema de las emociones. Esas entre muchas actividades más que hemos trabajado de esa forma. Digamos que de esa manera lúdica, pues uno también hasta de pronto los estudiantes le pierden como el miedo a expresar sus emociones. Ahorita que hablabas de lo de las gafas de la empatía, me recuerdo mucho una película de un niño que siempre le daba, salía como con su papá y le daba miedo como hablar en público, pero el papá le ponía como las gafas y era como cuando te pones estas gafas nadie te ve o eres invisible y puedes como que, o sea, estarte como tranquilo. Entonces ese tipo de dinámicas siento que son muy importantes para ese proceso socioemocional que se lleve tanto a la práctica, que las personas y los estudiantes tengan como esa tranquilidad de decir, voy a ser empático con mi compañero, le tengo miedo a esto. Los niños también, digamos que son muy receptivos a ese tipo de actividades y pues me parece que es supremamente importante para todo este trabajo. Desde el Ministerio de Educación nosotros hemos tratado de que las instituciones educativas de las universidades tengan como esos modelos educativos que se salgan de lo común. Esto al ser un centro de interés, digamos que le apunta precisamente a eso, pero quiero, Luis, que me cuentes cómo ha sido ese proceso de acompañamiento del ministerio, cómo ha sido como ese proceso que ustedes han llevado con nosotros y que pues al final han hecho que resalten ese trabajo que ustedes están haciendo en la institución. Bueno, claro que sí. Yo creo que hay una primera parte de ese acompañamiento que nosotros valoramos mucho y es el reconocimiento. Estar acá, es decir, ustedes están haciendo algo diferente, los notamos, ¿sí? Sabemos que muchas personas están haciendo algo diferente, pero la rigurosidad que tienen, el entusiasmo que tienen los hace notar y por eso queremos que aquí compartan. Entonces el reconocimiento nos parece importante. Creo también que
que existan ya esa normatividad, esas leyes, es también una parte importante, es un espaldarazo para la labor que nosotros hacíamos, ¿sí? Nosotros hemos querido fortalecer los lazos y estamos en el trabajo de fortalecer los lazos con el ministerio porque nos gustaría compartir nuestra experiencia. Hay muchos colegios que están iniciando y creemos que nosotros podríamos compartir la experiencia de eso de la cátedra. Todo el mundo está pensando que la cátedra socioemocional es una clase y es más que una clase, ¿sí? No es como, no queremos que pase como la cátedra hay veces de la paz o ética, que se centra en una clase con unos desarrollos temáticos, pero no se centra en el desarrollo de la persona, como ya lo decía Lorena. Entonces, ahí en el tema del reconocimiento, en el tema de dar espaldarazos desde la ley, en el tema de generar canales de comunicación abiertos donde nosotros podamos aprender, pero también transmitir los aprendizajes que nos ha dejado ese proceso, yo creo que ahí vamos y pues sí estamos como muy interesados en poder compartir nuestra experiencia y en poder también mirar otras experiencias y a partir de, pues desde los territorios, desde de los profes que en cada una de nuestras entidades territoriales hacemos el trabajo, pues podamos aportar para que esas leyes tengan vida. Muchas veces pasa eso, ¿no? Las leyes están, pero no hay una ruta clara de cómo darle vida, pues bueno, ojalá podamos tener esa oportunidad. Tú hablabas de lo importante que es transmitir ese conocimiento, ¿no? Si ustedes quisieran, se podrían quedar con eso y no compartírselo a nadie, pero transmitir ese conocimiento también es muy importante. Pero ustedes ahorita me hablaban como también de unas conclusiones que tienen sobre este proyecto que están manejando en la institución educativa El Bosque, pero también qué viene para el proyecto, porque ustedes se ve que son unas personas supremamente proactivas y yo sé que tienen pensado muchísimas cosas más para el desarrollo de esta importante actividad que están realizando desde la parte socioemocional. ¿Qué viene para el proyecto, Lorena, y cuáles son esas conclusiones que ustedes han tenido de lo que llevan hasta el momento? Bueno, nosotros desde hace 4 años nuestro proyecto ha estado en constante evolución, ¿sí? Año por año venimos retroalimentando el proyecto, venimos tomando desde las voces de nuestros estudiantes, de nuestros compañeros docentes, todas las formas de retroalimentar. Este año salieron los lineamientos para la formación ciudadana y la educación socioemocional, que pues aplaudo al ministerio por eso, porque en su marco normativo le hacen una apuesta mucho a la parte política y social de las competencias socioemocionales. Nosotros en equipo ya nos sentamos a revisar el documento, a revisar los lineamientos y queremos desde la institución educativa, a partir de todo lo que hemos hecho y desde la experiencia que tenemos, darle un posicionamiento en la educación socioemocional desde el desarrollo y el pensamiento crítico de nuestros estudiantes, ¿sí? Es decir, la educación socioemocional no es solamente que el niño entienda la emoción y la regule, ¿sí? Que le dé ira por unas condiciones socioeconómicas que de pronto él no tiene inferencia sobre eso y que pues en el contexto de Soacha se ve pues en muchos de los escenarios, sino que también diga, bueno, siento mi emoción, siento ira por cosas que suceden, por mi contexto social, por mi contexto familiar, la regulo, pero no me quedo solamente con regular mi ira desde allí, sino también tengo un pensamiento crítico y tomo una posición política con respecto a eso, ¿sí? Es decir, ¿qué voy a hacer respecto a esa situación social que me está pasando, ¿sí? Y esa es la apuesta que nosotros queremos hacer ahorita desde el proyecto. Enseñarle a los estudiantes, claro, la emoción es importante, la regulación emocional también, la resolución de conflictos, perdón, también, pero también hay que asumir una posición crítica y política con respecto a los problemas sociales y los problemas políticos que enfrentamos, sobre todo en nuestro territorio. Precisamente sobre esos temas políticos y todo ese tema que ustedes dicen de Soacha, este gobierno pues ha puesto la mirada en Soacha tanto en educación inicial, básica, media, ahora con la superior, ¿no? Digamos que llevando esa educación hasta el territorio, este gobierno, el gobierno del cambio, a través del presidente Gustavo Petro, de nuestro ministro Daniel Rojas Medellín, ha dicho que la educación se vuelva un derecho y no un privilegio, como está en este momento, como estaba años anteriores. Ahorita con la política de gratuidad estamos buscando precisamente eso,
que todos los jóvenes que terminen su bachillerato puedan ingresar a la educación superior, tener ese tránsito inmediato para que no se desvíen como de ese proceso que queremos mostrarle pues a los colombianos, que inicien su carrera profesional, que no se tengan que ir a Bogotá, a Medellín, a Cali para poder terminar como su ciclo educativo. Ya pues para finalizar con el espacio de hoy, ¿cuál es ese mensaje que ustedes les dejan a las instituciones educativas para que empiecen que no se sienta como una obligación implementar esa cátedra socioemocional, sino que sea una iniciativa y que le pongan ese amor a esa nueva apuesta que tiene el Ministerio de Educación, así como el amor que le pusieron ustedes a ese proyecto? Ese mensaje que ustedes le dejan a las instituciones educativas, a los rectores, a los docentes, porque pues al final eso fue una iniciativa que tuvieron ustedes dos, pero eso la iniciativa la puede tener un estudiante, un personero, o un profesor, un rector. ¿Cuál es ese mensaje que le dejamos, Luis? Si quieres podemos empezar contigo. Bueno, yo creo que el primer mensaje es hay que sacudirse, ¿sí? Hay una frase que dice que quien no se sacude no siente sus cadenas. Entonces hay que sacudirse para que uno se dé cuenta de pronto qué limitantes hay. Esa es la primero. Y centrarse también mucho en la necesidad del contexto. Como hemos hablado, la matemática, la religión, la ética, todo eso son materias importantes. No tenemos una opinión diferente frente a eso, pero eso tiene que ir acompañado de la formación del ser humano, ¿cierto? El conocimiento es poder en tanto sea colectivo, y para que sea colectivo tiene que haber la intención de compartirlo y las relaciones necesarias para que se pueda compartir. Entonces yo les invitaría a que nos sacudamos un poco, a que pensemos que tenemos a cargo seres humanos en formación, que este país necesita un pensamiento siempre divergente, crítico, participativo y comprometido con las realidades, y que eso pasa por el tema de formar seres humanos que se conozcan a sí mismos, que reconozcan en el otro una persona sintiente y que reconozcan que los conflictos son necesarios y pueden ser constructivos de acuerdo a cómo uno los maneje. Entonces, esa sería ahí como mi reflexión y mi invitación a los compañeros y a las compañeras docentes. Bueno, de mi parte, yo invito a los compañeros docentes. Los docentes tienen muchas experiencias en las aulas que muchas veces no comparten porque no están los espacios, de pronto porque ellos no quieran, sino porque los espacios no están. Y realmente nosotros nutrimos este proyecto es desde la experiencia de los profes, desde las voces de los profes, ¿sí? Nosotros acá, digamos, desde el equipo dinamizador podemos sugerir algunas estrategias, decir, pero en últimas son los profes los que enriquecen el proyecto, ¿sí? Es el saber de ellos lo que hace que nosotros digamos, bueno, por este lado podemos ir, por este lado podemos mejorar, y ellos también van de la manito aprendiendo con los estudiantes y de hecho nosotros. Entonces es invitarlos a que trabajemos en equipo, a que el trabajo con docentes, con directivos, con estudiantes, con padres de familia es muy enriquecedor, y a través de las ideas de cada uno y del saber de los docentes, que es tan importante, se pueden hacer grandes cosas. Bueno, habilidades para la vida, así se construye la ciudadanía. Con este centro de interés nos despedimos y invitamos a todas las personas a tomar estas iniciativas que están teniendo nuestras instituciones educativas, en este caso la institución educativa El Bosque, la educación como derecho y no como un privilegio.